Nuevo caso de presunta corrupción denunció el candidato a la Cámara Daniel Briceño en contra de Gustavo Petro. Briceño asegura que el presidente nombró de forma corrupta, a dedo, a más de 20 notarios que luego quedaron obligados a pagar sus puestos con favores políticos. Escuchen el repaso que le dio Briceño a Petro. Con las notarías de Colombia, el señor Gustavo Petro ha comprado favores políticos y ha silenciado a testigos clave dentro de procesos de corrupción que implican tanto a gente cercana a Gustavo Petro como a otras personas del gobierno nacional. Miren esto, de los 53 nombramientos que ha hecho Petro de notarías, 52 han sido a dedo y solo uno ha sido por meritocracia. Aquí les doy los 6 casos más vergonzosos de los nombramientos con los que el señor Petro ha comprado conciencias y ha silenciado testigos. Miren el primero. Primero es la señora Daniela Andrade Valencia, quien firmó cientos de contratos en el escándalo de carrotanques de la UNGRD. Es decir, la señora Daniela Andrade Valencia es la persona que firmó las órdenes para que se hicieran los contratos corruptos del señor Olmedo López y se pudiera perder literalmente la plata de los carrotanques. A esta señora la nombraron en la notaría número 36. Y como si fuera poco, esta señora, como lo hemos revelado varias veces, ha nombrado a su hermana como notaria encargada mientras ella viaja o se va de vacaciones en esa notaría que le entregó el señor Gustavo Petro. El segundo caso es el del ex senador José Ritter López, quien es el padre del señor Julián López. El señor Julián López es el presidente de la Cámara de Representantes por el partido de la U del departamento del Valle del Cauca. Con esta notaría, el señor Julián López se volvió inmediatamente petrista y usó la Cámara de Representantes para ayudar a Petro a sacar sus reformas, las más nefastas como la pensional y la de salud. El señor José Ritter vendió su conciencia y se volvió gobernista porque a su papá le dieron una notaría en el Valle del Cauca, notario 22 de Cali. Tercer caso, Iván Darío Agudelo, ex senador liberal que respaldó a Petro en campaña y terminó nombrado como notario 31 de Medellín. Pero ojo a esto, el señor Iván Agudelo pertenece al clan político del señor Daniel Quintero. Cuarto caso, Indira Lorena Álvarez, amiga personal y de confianza de la señora Laura Sarabia. Pasó de forma sorprendente de ser una asesora en el departamento administrativo de la presidencia a ser notaria número 2 de Bogotá, una de las notarias más importantes de la ciudad y de todo el país. Quinto caso, la señora Erika Macías, y ojo a este caso que es muy preocupante. Ella es cercana al coronel Carlos Feria, hoy imputado por las chuzadas a Amarelvis Mesa. Esta señora fue nombrada en la notaría 48 de Bogotá. Uno se preguntaría, la señora Erika Macías, cercana al señor Carlos Feria, hoy imputado por las chuzadas a Amarelvis Mesa, todo lo que pasó ahí, hay un muerto medio, algo sabrá la señora Erika Macías para que le tuvieran que dar una notaría. Y último caso que tiene que ver con el señor Jorge Iván Ospina. Y es el señor Carlos Olmedo Arias Rey, denunciado por la misma Contraloría y la Fiscalía en los hechos de corrupción en las compras esas cuantiosas y carísimas de televisores y demás que se hicieron en Cali durante la alcaldía del señor Jorge Iván Ospina en esta ciudad. 6 casos en donde el señor Petro usó notarías para comprar conciencias, silenciar testigos, pero sobre todo para repartir estos grandes puestos que generan grandes ganancias a personas absolutamente cuestionadas y de las que nadie está hablando. Daniel Briceño se ha convertido en uno de los políticos que más de cerca viene siguiendo las movidas dentro del desgobierno de Gustavo Petro. Además de denunciar la presunta corrupción en la entrega de notarías por parte de Gustavo Petro, Briceño también atacó a Armando Benedetti por sus declaraciones fuera de lugar. Oigan, escuchen esta estupidez del cuestionado Armando Benedetti. Ojo a esto. Dejémonos de bobada. Aquí existen pobres o ricos. Aquí existen trabajadores o empresarios. La clase media no existe. Te inventan el concepto de clase media para que te creas mejor que los pobres. Armando Benedetti nos sale ahora con el cuentico de que la clase media no existe y que Colombia vive en un mundo en donde solo hay pobres y empresarios. Un discurso absolutamente tonto porque incluso contradice al mismo Benedetti que durante toda la historia de su vida había peleado y había luchado por la clase media. Pero segundo, está el señor Benedetti yendo en contra del propio DANE, del propio gobierno de Petro, que dijo que en el año 2024 unas 17.7 millones de personas en Colombia se consideraban de clase media, es decir, un 34% de la población del país. Pero el desconocimiento y decir que la clase media no existe por parte del señor Armando Benedetti es simplemente confirmar una guerra que le ha emprendido el señor Petro a la clase media durante estos 4 años. Clase media que está definida por el DANE, aquellos que tienen unos ingresos entre 1 millón y unos 4.9 millones de pesos al mes. Es decir, una familia de 3 personas, papá, mamá e hijo, que tengan unos ingresos de unos
3 millones de pesos al mes, se considera clase media por parte del DANE. Pero la guerra que han emprendido desde el gobierno Petro en contra de esta clase ha sido absolutamente abismal. Primero, acabaron con el programa Mi Casa Ya, programa que le ayudaba en un 30% a pagar la cuota de vivienda a quienes, a la clase media, que eran los que mayoritariamente accedían a este servicio, a este programa. Ellos dijeron que no, que es que mi programa Mi Casa Ya lo único que hacía era beneficiar a ricos, es decir, para ellos clase media es igual a ricos, un error absoluto. Segundo, ellos también acabaron con los subsidios y con las ayudas, pero sobre todo con todos los programas que habían a la cuota y beneficios al ICETEX. ICETEX, mayoritariamente usado por la clase media, lo mismo que Colfuturo y todos sus programas de financiación hacia el exterior. Tercero, una reforma pensional que afecta gravemente también a la clase media, obligándola a llevar 2.3 de sus salarios mínimos, a cotizar obligatoriamente a Colpensiones, quitándoles la libertad de poder cotizar en los fondos que ellos quieran, pero sobre todo a través del pilar semicontributivo, quedándose y robándose literalmente la plata de aquellos que no logran el número de semanas mínimas para poder pensionarse. Y cuarto, que es muy importante, la clase media es una de las más afectadas en estos momentos con la gran destrucción del sistema de salud. Los que tienen plata han podido mutar y comprar pólizas de salud privadas que cuestan un ojo de la cara y ellos han podido acceder a eso a tal punto que el número de pólizas privadas se ha duplicado y la clase media entonces tiene que seguir haciendo fila para que le den un medicamento o le den una cita. Petro es enemigo de la clase media y el señor Armando Benedetti lo desconoce. La clase media que es la clase que está en mayor riesgo. Esa clase que no tiene casi ayudas del Estado, a la que nadie le para bolas, pero que sí le toca asumir todo el costo fiscal y el costo tributario. Hay una guerra contra la clase media y esperamos que la clase media asimismo responda en las urnas, tanto en las elecciones de Congreso como en las elecciones de presidencia. Petro es enemigo de la clase media, lo confirma Benedetti y lo confirman todas sus políticas. Otra vez se la ganó a Petro. Le acabo de frenar su reforma tributaria. Queremos celebrar que la Corte Constitucional haya suspendido los impuestos de Gustavo Petro. Es absolutamente ilegal que cuando el Congreso de la República le ha negado una reforma tributaria, el presidente se valga de un artículo constitucional que dice que cuando hay un hecho imprevisto uno puede decretar impuestos. ¿Cuál es el hecho imprevisto que enfrenta Colombia? Aquí lo que estamos viendo es la dilapidación de los recursos por parte del gobierno. Hay que recordar que en estos pocos días no solamente ha tomado una deuda multimillonaria con el doble de los intereses que pagaba Iván Duque, sino que además se la gasta en nombrar gente. Fueron 3.300 personas en el fondo del Ministerio de la Igualdad. Fueron 800 personas en Colpensiones. Además de toda la burocracia que, como hemos dicho, suma más de 16 billones de pesos al año. Y no contento con eso, la plata de la salud la está feriando en los famosos equipos básicos de salud que no se ven por ninguna parte de Colombia. Gracias a la Corte Constitucional y a nuestra demanda, los bolsillos de los colombianos están a salvo.